Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Otra semana más que transcurrimos tratando de pensar en ejercer lo que se llama una ciudadanía sanitaria responsable. Hay una parte que depende también de nosotros, de nuestra actitud respecto del uso racional del sistema sanitario. Un tema que en Argentina todavía no logramos ordenar del todo, tanto en el sistema público como privado. Es parte de una educación sanitaria, de un sistema que también tiene que reordenarse y es algo que se aprende. A ser ciudadano sanitario se aprende de alguna manera y nosotros intentamos que a través de nuestro programa Salud en todas las políticas tomemos conciencia de estos temas que, como siempre decimos, no son de agenda, no están puestos en la tapa de los diarios, pero son fundamentales, sobre todo cuando la salud se resiente o sobre todo cuando atravesamos una situación extrema como ha sido la pandemia que ha puesto en jaque al mundo entero en materia de salud. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que se llaman los estudios ambulatorios, esas cosas que nos hacemos y que también tienen un gran costo para el sistema sanitario y que muchas veces se hacen de más, se hacen de manera innecesaria, no se hace lo que se debería hacer y se hace otra cosa. Y esto significa pérdida para todos, para el paciente, para el sistema sanitario, finalmente para la salud, que es lo más importante. Este va a ser un tema central hoy en Salud en todas las políticas. Y en un ratito vamos a estar hablando con alguien que sabe mucho de este tema y que nos va a ayudar a comprender la importancia que tiene valorar y tener en cuenta esto, ¿no? Lo que significan, lo que representan los estudios ambulatorios. Pero antes, como hacemos habitualmente, hoy no está con nosotros el doctor Gabriel Bravagalo, está de viaje y le ha costado conectarse por internet, así que lamentablemente no tenemos con él la columna, pero la próxima semana va a estar como siempre con su lado B. Pero lo que les quería presentar tiene que ver con, me voy a poner los lentes porque cada vez veo menos, con una actividad que se hizo hace muy poquito que se denomina Rally Latinoamericano de Innovación, en el que participaron 150 facultades de 12 países. ¿Y por qué lo contamos? Porque queremos que conozcas a Franco Galuzzi, que es un estudiante de la Universidad Nacional del la Universidad Nacional del Nordeste, y que forma parte de Ingeniarte, que ganó en la categoría Impacto Social. Mirá de qué se trata, te lo va a contar con lujo de detalles. ¿Qué tal? Soy Franco Galuzzi, estudiante de primer año de Ingeniería en la Universidad Nacional del Nordeste y junto con mi equipo Ingeniarte obtuvimos el primer lugar en la categoría Impacto Social del Rally Latam 2021 con el proyecto Alertar, el cual consta de dos cosas. Por una parte, un pequeño dispositivo con sensor de movimiento Bluetooth adherible a cualquier superficie y por otro lado una aplicación móvil, la cual se vincula mediante un código único. Esto está enfocado a tratar de dar ayuda en los casos de violencia doméstica. Cuando esta agresión se dé, la víctima solo debe realizar 3 movimientos a 90 grados con el dispositivo que puede ir debajo de un reloj y se encienda una alarma silenciosa, lo cual activa una georreferenciación, llama a las autoridades, llama a la policía y el celular, al estar vinculado con el dispositivo, empieza a grabar audio y video de todo lo que está sucediendo. Esto con el fin de dar ayuda como prueba del hecho ante la justicia. Cuando en la competencia se nos presentaron estos 10 desafíos, por votación seleccionamos este de la violencia doméstica y además tratamos de unir estas dos cosas, lo que es el avance de la tecnología de este siglo y el impacto social que genera este tipo de situaciones, tratando de unirlas y crear una solución innovadora y tecnológica para poder tratar de dar una ayuda a estos casos. Y bueno, eso es un poco lo que se trata de alertar. Ahora con el equipo estamos buscando financiamiento para que podamos llevar a cabo este proyecto que no quede solo en una idea. Y me gustaría agregar que está en YouTube nuestro video en el cual presentamos este proyecto que se llama Rally Latinoamericano de Innovación, Grupo Ingeniarte Alertar. Y en la descripción hay un correo de contacto con el cual se pueden comunicar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Qué maravilla el trabajo de este equipo Ingeniarte de la Universidad Nacional del Nordeste. Qué nivel de conciencia, ¿no? Digo, de inteligencia, de desarrollo desde lo electrónico, desde la parte de ingeniería, de innovación, como bien decía Franco, y qué conexión con esta gran
cuestión que tenemos, que es la violencia de género, ¿no? Esta asignatura pendiente que lamentablemente padecemos y que, como siempre decimos, no reconoce de clases sociales ni de diferencias económicas, la padecen muchas mujeres y a veces ese mecanismo o ese dispositivo que ellos que han diseñado y que están esperando poder tener apoyo para ser financiados, puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer. Así de importante es. Por eso nos parecía tan destacable lo que hicieron y por eso queríamos contarlo en Salud en Todas las Políticas. Está en la página de YouTube, la dieron ellos recién, para quien pueda acompañar y financiar, ¿no? Este prototipo, este lanzamiento que es tan importante, premiado y reconocido en el mundo. Realmente que pueda utilizarse y que pueda salvar la vida de muchas mujeres. Vamos a entrar ahora en el tema que les proponía. Estudios ambulatorios es nuestro tema de hoy, todos aquellos estudios médicos que nos hacemos y que tienen un costo particular dentro del sistema sanitario, que muchas veces están exagerados, otras tantas están desperdiciados, otras veces no son los correctos. Sabemos que esto forma parte tal vez de cierto desorden que tenemos para ingresar a nuestro sistema sanitario, como muchas veces lo decimos. No tenemos la cultura de ingresar todavía al sistema sanitario a través de la atención primaria, de un médico clínico, de un médico de familia, sino que tal vez culturalmente cada uno va decidiendo si va al cardiólogo o si va al oftalmólogo o si va, digamos, a los especialistas. Y ahí en el medio se van perdiendo esfuerzos, recursos y también tiempo, ¿no? Así que es importante encauzar lo que es estudios ambulatorios y aprender la importancia que ellos tienen y el costo y el impacto que tienen en el sistema sanitario para que también seamos responsables a la hora de usarlos y los podamos disponer realmente cuando los necesitamos. Ya estoy saludando al doctor Luis Iribarbe Dávalos, que es especialista en auditoría médica, especialista en medicina legal, con una maestría en administración de empresas en la Universidad Torcuato Di Tella, entre otras cosas. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por acompañarnos en Salud en Todas las Políticas. Un placer poder conversar con usted. Hola Milva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por la convocatoria. A usted, doctor, por su tiempo, porque queríamos hablar con alguien que nos pudiera explicar realmente lo que significa. Empecemos por la definición, doctor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estudios o de prácticas ambulatorias? Prácticas o estudios ambulatorios son todos los estudios que se les realizan a los pacientes en instituciones o en sanatorios o en clínicas o en hospitales y en los cuales el paciente no va a quedar internado. Esto quiere decir que el paciente concurre, se le realiza el estudio y se retira a su casa. Bien, Hay prestaciones como la consulta médica en sí y después el médico puede derivar a los especialistas y hay estudios especializados, digamos, para decirlo de una manera simple, que se pueden realizar. bien. Siempre lo más importante es que el paciente no quede internado. Bien, esa es una primera definición, una aproximación al concepto de lo que son, entonces, lo que decíamos, los estudios o prácticas ambulatorias, en algún caso con una práctica especializada. Un ejemplo, doctor, ¿cuáles son estos estudios, por ejemplo, o cuáles son los más comunes a los cuales recurrimos habitualmente o cuáles son los que más se realizan en nuestro país, si Los es que estudios existe más, esto, ¿no? no, sí, yo cuando hablamos de estadística en este país no me gusta hablar en líneas generales porque no somos y nos caracterizamos por llevar buenas estadísticas. Tenemos dentro de los estudios, tenemos todos los estudios de imágenes, imagenología o rayos X o como quieran llamarlo, que tenemos desde una Ujú. simple radiografía de tórax, una tomografía, una resonancia o estudios mucho más complejos, un electrocardiograma, todos los estudios cardiológicos. Cada especialidad tiene sus distintos estudios complementarios, que en la gran mayoría de los casos se realizan en forma ambulatoria. Eh, Bien, Estos estudios habitualmente tienen un costo que, como estabas diciendo, es muy importante y a veces los médicos no tomamos noción o conciencia de que cuando uno determina o pide un estudio, lo que atrás trae aparejado es el incremento del costo en salud.
Claro. Una pregunta más, doctor, antes de seguir avanzando en el tema. Dentro de este sistema de estudios ambulatorios, ¿también se consideran los estudios que se realizan, por ejemplo, en un procedimiento de emergencia o cuando un paciente ingresa a un centro de salud, tanto privado como público, y tiene que hacerse, no sé, radiografías, ecografías, se accidentó, tuvo un accidente en la vía No, pública? Ahí, sí. ahí yo no te lo tomo como un estudio ambulatorio. O sea, el paciente entra, vamos a suponerlo, sano, por decirlo, entra por sus medios a la institución, Ujú. se realiza el estudio y se retira a su domicilio. En el caso que vos me Perfecto. estás diciendo, es un paciente que entra por una urgencia, por una emergencia o lo que sea, se realiza un estudio, puede quedar inclusive internado en Claro. observación 8 horas y luego se retira a su casa. El paciente Bien. entró a la institución por guardia, se le realizó el estudio complementario por la patología que lo aquejaba y se retiró a su domicilio. Pero ese paciente, si Está bien tuvo una clarísimo. atención ambulatoria, esa atención ambulatoria yo no la pondría dentro de los estudios ambulatorios. Está clarísima la diferencia y la situación. Bien, volviendo entonces a los estudios ambulatorios. Usted hablaba recién del exceso a veces que hay de pedido por parte tal vez de los médicos. Le pregunto si los pacientes también a veces exigimos o pedimos demasiado. Digo, son costosos, no tenemos conciencia de esto. O sea, Eh, hay demasiado pedido de más de estudios, sea de ambas hay, partes, digamos. es un tema muy complejo porque hay, por un lado, tenés el médico que está a la defensiva y por más para sacarse el paciente de encima, en la práctica le pide lo que sea. Le pide cualquier estudio, una tomografía, una resonancia, total por pedir. Pedir es gratis. Después está el paciente que considera que si un médico que lo atiende en su consultorio no le pide un estudio, está mal atendido. Entonces vos por un lado tenés el paciente que reclama y pide el estudio y por otro lado tenés el médico que sobrepide los estudios. Entonces esa Claro. conjunción a veces es peligrosa porque ¿qué pasa? Y, La sumatoria de estudios a veces no, sin sentido nos va a llevar obviamente al aumento del gasto desde ya. Después vos ujú. tenés, hay casos, por ejemplo, la radiología. Un mismo paciente, los estudios que fueron avanzando a lo largo del tiempo, desde una radiografía simple, luego viene la tomografía, luego viene la resonancia, son estudios que se van complementando. Entonces no es que uno suplanta al otro. La resonancia, una angioresonancia, no suplanta la tomografía o no suplanta la radiografía. Entonces a veces al paciente se le pide una radiografía, luego se le pide la tomografía, luego se le pide la resonancia y eso hace que obviamente el paciente vaya de un lugar a otro y se aumenten los costos. Sí, y a Esto veces en es algo algunos en la casos práctica habitual, ¿no? pensaba, claro, pensaba, doctor, también en el caso de los rayos, ¿no? De las radiografías, mientras lo escuchaba atentamente, siempre me acuerdo de la pediatra de mi hijo, sobre todo cuando era más chiquito. La doctora Lapacó siempre evitaba, o sea, para hacerle una radiografía a un chico había que realmente haber pasado por una situación realmente necesaria, por lo que representaba además el tema de la irradiación, ¿no? Sobre la persona. Que eso es algo que también hay que tener en cuenta. No, es en el caso de Eso las es algo, radiografías. No sé si todos tienen el mismo nivel de invasión, ¿no? no, la radiografía, los rayos es algo que queda en el cuerpo a lo largo de los años y uno no lo ve. Se ve después Ujú. a los 20, 30, 40 o 50 años. Muchas veces, si bien son necesarias las radiografías, por ejemplo, en una neonatología, a veces, si bien esto, bueno, no tiene nada que ver con el tema que nos trae acá, que es la práctica ambulatoria, pero el sobrepedir estudios eh, no es conveniente. Y bueno, Tal como vos cual. decís, en pediatría hay que cuidar y tenemos que cuidar a los chicos, no Sí, pidiendo por eso estudios me y no acordé pidiendo mientras hablaba radiografías de de eso, más. de también de esta cuestión, ¿no? Me acuerdo que era para que realmente la pediatra indicara una radiografía, la situación tenía que ser hiper justificada por esto que usted explicó, doctor, claramente, ¿no? El impacto de los Eso te digo que rayos. habla muy bien de la pediatra. Sí, lo sé. La doctora Michelle Lapacó, una pediatra súper reconocida de muchísima trayectoria. Doctor, de los estudios que usted mencionó, ¿cuáles son los más caros y los que más se piden?
hablando nuevamente, hoy me acordaba cuando eh, estuve preparando un poco todo esto. Sí, Eh, y me hablaba un poco también del tema de precios cuidados. Me acordaba un poco de sí, eso. Vos sabés que no vamos a nombrar instituciones para que nadie se ofenda, pero un mismo perfecto. estudio en una institución A puede costar, vamos a poner los valores, 25.000 pesos, y en una institución B, 15.000 pesos, y en una institución C, 8.000 pesos. Y es el mismo estudio. ¿Y entonces? Entonces, ¿eso qué te dice? Digamos, cada institución te va a decir, bueno, que tiene más otros costos, te va a hablar de todos los costos que cada institución tiene, pero en sí el estudio es el mismo. Entonces, una resonancia nos puede costar a uno que es financiador y uno tiene que pagar por ese estudio, que no estamos hablando de que sea necesario o no, por supuesto todos los estudios en la gran mayoría de los casos son necesarios, pero este estudio va a encarecer obviamente en una institución en la cual cobra 25.000 pesos ese estudio, que en otra que vale 15 o en otra que vale 8. Y es el mismo estudio. Esto realmente a los financiadores nos Sí, alerta y bueno, nos pone, por eso a veces, esto es vos lo que hablabas de la práctica responsable. Por eso a veces en una obra social o en una prepago, en donde sea, te dicen, mire, le pidieron una resonancia, bueno, vaya a hacerla a tal centro de diagnóstico. Y a veces el paciente viene y se ofende, no, porque el médico me lo pidió y que lo haga en el hospital de la comunidad comunitaria. Y no, sí, sí, hágaselo en el hospital de la comunidad. No, no estamos negando el estudio. O sea, el financiador no niega el estudio, pero por favor hágaselo en otro lado. Entonces, a veces hay como pelear con dispersión. eso. Hay una dispersión de Claro, hay como valores y de precios dispersión de precios, terrible. doctor, Es, haciendo es mención a lo que terrible, usted sí. decía, ¿no? Es De los terrible. precios No, cuidados y demás. sabes que cuando uno habla, tenemos un gran sesgo que dicen que la medicina es gratis. Y si bien la medicina es un derecho, la medicina no es gratis, la medicina tiene un costo. Sería muy bueno que cuando un paciente va a hacerse un estudio, o inclusive se interna o lo que sea, y sale de la institución, se le entregue una factura de lo que gastó, de cuánto salió esa Ujú. internación. Entonces ahí tomaríamos conciencia realmente de que la salud Sí. no es gratis. Es un No, derecho, no, no. desde ya, Nosotros, está en la es, Constitución y sí, por nadie supuesto, lo pero niega, nadie lo niega, pero señores, la salud tiene un costo y en eso todos los medios de comunicación, los mismos médicos, somos culpables de decir y de rasgarnos las vestiduras de decir que la salud es gratis. Y la salud, te puedo asegurar que no es gratis. no, seguro, porque nosotros de hecho lo decimos, lo hemos hablado muchas veces en nuestros programas, el derecho a la salud es absolutamente universal. Lo que pasa es que hay una finitud en los recursos y hay una limitante, como todo, digamos. Por eso apelamos, por supuesto, a un sistema sanitario que sea sustentable, apelamos a políticas públicas de salud responsables, honestas, apelamos a un sistema democrático o de un sistema de gobierno o quien esté a cargo que no sea corrupto y no desvíe fondos. O sea, hay un montón de Por razones, supuesto. ¿no? Que llevan a nuestro sistema a estar como está. Pero también sabemos que hay cierto desperdicio en los recursos y también hay falta de educación. Nosotros como pacientes y como usted bien decía, doctor, también en los médicos, cierta responsabilidad en el exceso o en la omisión de los estudios. A veces pasan las dos cosas, porque digo, También. también sucede, quería preguntarle, como a veces con los medicamentos, a ver si si se puede establecer un paralelo con los estudios ambulatorios. Muchas veces sabemos de algunos medicamentos que se solicitan y que no están dentro del PMO o que no se pueden cubrir porque son de última tecnología, porque son muy altísimos en cuanto al costo y tampoco tienen una garantía absoluta en el tratamiento. ¿Pasa algo similar con los estudios ambulatorios? Yo siempre digo que cuando alguien pide un estudio ambulatorio, tiene que poder servirle para tomar una conducta. Eso es fundamental. Como vos decís, sí, pasa, es algo similar. Ujú. Lo que decíamos, hay gente, te pide el médico, ¿no me va a pedir una placa? No, doctor, no, no, no le hace falta pedir una placa. ¿Cómo puede ser? Y uno no está en el consultorio para empezar a discutir con el paciente, discutir con el familiar. Eh, Dentro de mi práctica yo hago flebología y a veces vienen Ujú. pacientes
Y no hace falta pedirle el ecodoppler, porque uno ya sabe que va a tener la insuficiencia venosa. Pero si no le pido el ecodoppler, soy un mal médico. Y le explico, por mi sesgo de ser auditor, a veces le explico al paciente, mire, no hace falta pedirle el ecodoppler porque no me va a cambiar la conducta. Yo ya determiné una conducta profesional y ese estudio no me va a cambiar. Pero bueno, el paciente se enoja y hay que a veces discutir un poco de más. Hoy los médicos, la medicina a la defensiva, que eso se habrá hablado mucho, hace que uno pida y pida y pida de más los estudios. Bueno, esta charla con usted, doctor, nos hace reflexionar, digo, seguramente a sus colegas y también a nosotros como pacientes. No significa no pedir estudios ambulatorios o no indicarlos en el caso de los profesionales de la salud. Significa hacerlo de manera sensata, siendo necesario cuando realmente lo es. Y también nosotros como pacientes perdiendo este prejuicio de que si no me da 500 estudios para hacer, no me está atendiendo, no me está escuchando el doctor. A veces se confunde con eso, ¿no? Esta cosa de salir con una lista así, un choclo de estudios, pareciera que realmente Pasa se está mucho. ocupando y no siempre es necesario. A veces sí lo es. A veces sí lo es. No El existen paciente feliz, generalidades ni el absolutos, paciente es ¿no? más feliz, sí, el paciente es más feliz cuanto con más papelito sale del consultorio. O sea, cuanto más órdenes tiene, cuanto más estudios se le pide, a veces hay pacientes que sienten que son más felices saliendo con más estudios. Y Bueno, bueno, será hay momento que, de empezar a cambiar y buscar la felicidad en otras cosas y ocuparnos verdaderamente de las cuestiones que sí son importantes para nuestra salud y de esos estudios que anualmente no pueden faltar. En las mujeres, muy vinculados a lo por ginecológico, supuesto, en los hombres, según las edades también hay estudios específicos y todos exactamente. tenemos una serie de chequeos generales que tenemos que hacer y que sabemos que son prácticamente de rutina. Enfocarnos en eso Próstata para y colon. realmente vivir mejor y en la prevención, doctor, y con esto cierro y le pido una reflexión al respecto como profesional de la salud, porque muchas veces hablamos de esto, de los estudios, pero hay algo antes que hacer, que es una buena vida, que es la prevención, que es alimentación sana, que es actividad física, que es no fumar, no consumir alcohol en exceso. Todo eso es tan importante como los chequeos que realmente necesitamos, ¿no? Es mucho, la prevención es todo, y la prevención ayuda cada día a que seamos mejores personas, previendo cómo nos vamos a comportar en la vida diaria, previendo cómo nos vamos a llevar adelante cada uno de nuestros pasos en nuestra vida. No es solo no fumar y comer bien, es la prevención del día a día. Tal cual como usted lo dice. Doctor Luis Iribarne Dávalos, gracias por su tiempo y por ayudarnos a reflexionar sobre Muchas este gracias, tema. Miguel. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Bueno, aprendimos sobre los estudios ambulatorios y sobre esta responsabilidad a la hora de tomarlos, de pedirlos, de exigirlos. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas y nos encontramos de vuelta la semana próxima. Un gran placer. La cartilla médica más amplia del país.
ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.